1984 se inicia con muchas expectativas. Un nuevo mandatario tomaría las riendas del país y la esperanza resurgía nuevamente. Pero los escándalos, autos de detención y estafas al país por parte de funcionarios gubernamentales no se hicieron esperar. Don Francisco Amado Pernía nos trae los detalles. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a la quinta entrega de estos 30 años de noticias. Nos transportamos al jueves 2 de febrero de 1984. Todo estaba listo en el hemiciclo del Senado para la transmisión del mando. Luis Herrera Campins le entregaba la banda presidencial a Jaime Lucinchi. Los comentarios y las expectativas crecían ante la posibilidad de un cambio. Sin embargo, los sucesos ocuparon los primeros titulares cuando el exministro de Transporte y Comunicaciones, Vinicio Carrera, su colaborador Ildemaro Uzcategui y el presidente de la línea aeropostal venezolana, Fernando Miralles, eran conducidos al retén del Junquito. El delito: estafa agravada contra la nación. 6 meses más tarde, otro exfuncionario gubernamental también pasa a engrosar las filas del retén del Junquito. El motivo, según determinaron los tribunales, apropiación indebida calificada. El autor del hecho, Nerio Neri Mago, presidente de la CanTV. Los disturbios tampoco se hicieron esperar cuando la Guardia Nacional, sin motivo justificado, disparó contra 3 colectivos estudiantiles en la bajada de Tazón. El hecho sangriento causó indignación entre la población. Y así como unos perdían la batalla, otros trataban de salvar la vida, como fue el caso del célebre comandante Cero, Edén Pastora, quien fue traído a Venezuela gravemente herido después de sufrir un atentado en Costa Rica cuando ofrecía una rueda de prensa. Ese mismo año de 1984, el Banco Nacional de Descuento suspende sus operaciones, mientras que un banquero de la época, Eleazar Pinto, quien ocupó la presidencia del Banco de los Trabajadores de Venezuela, fue condenado por el delito de cooperación inmediata en la estafa de unos terrenos de El Tigre. A nivel internacional, una noticia trágica impactó al mundo. Al conocerse el 30 de octubre el asesinato de la primera ministra de la India, Indira Gandhi, 2 guardias de su custodia personal descargaron 8 balas en su cuerpo. Pero como unas son de cal y otras son de canto, 2 noticias de ámbito deportivo emocionaron a los venezolanos. La primera, la exaltación al Salón de la Fama del beisbolista Luis Aparicio y el triunfo en Puerto Rico de las Águilas del Zulia, equipo que se tituló campeón de la 14ª Serie del Caribe. A nivel de denuncias, un equipo de la noticia se hizo presente en la frontera con Brasil para denunciar la fiebre del oro. En 5 reportajes mostramos la explotación ilegal del mineral. Esto es jungla, selva. Nos encontramos a 1.270 kilómetros de la capital, Caracas, y a solo 30 kilómetros de Brasil. Aquí, en esta zona donde la ilusión y la avaricia se juntan para abrir caminos a la ambición, millares de personas de diferentes edades, de diferentes regiones, persiguen un fin común: oro, el metal precioso que a través del tiempo se ha hecho árbitro de las mentes de los hombres. En esta zona y en muchas otras de esta vasta región, millares de personas sueñan con el metal que añoran muchos pobres y que poseen pocos ricos. En este caserío de Chabonas, Surucas, fiebre amarilla, paludismo, se rompe el silencio de la selva y se genera la noticia. Aquí comienza nuestra reseña a base de varios reportajes
que sin escatimar esfuerzos le vamos a llevar a todos a ustedes a partir de este momento. El reportaje de hoy lo vamos a titular La fiebre del oro. Se dice que en la zona hay unos 25.000 mineros quienes con sus familias conforman una población de unas 200.000 almas que divagan en un área de 300.000 hectáreas de la zona conocida como la Reserva de Limataca, donde se dice hay un potencial mineral incalculable que incluye además diamante, hierro, bauxita, caolín y granito. Aquí persiste la denominada bulla. La población crece y junto con ella crecen también la marginalidad, la promiscuidad, las enfermedades y los vicios. De acuerdo con los concesionarios, se extraen unos 1.000 kilogramos de oro al mes, de los cuales un 70% es vendido al Brasil, Estados Unidos, Colombia y la Gran Bretaña a través de Georgetown y Boa Vista, quedando solamente un 30% en el país. La fuga del oro es incontrolable debido a que no existen normas de seguridad de ningún tipo. Hay un total de 181 concesiones otorgadas por el gobierno de la región, los cuales pagan un impuesto del 1% de su producción, que es lo establecido en la Ley de Minas de 1945. El control en este sentido lo comenzaron a ejercer este mismo mes 3 funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Pero no es todo, hay mucho más. Mañana habrá otra entrega. Quedan invitados. María Teresa Gutiérrez, La Noticia. Arribamos a 1985, lo que constituyó la visita del año. El 26 de enero llegó a nuestro país el Papa Juan Pablo II. Era la primera y única vez que un sumo pontífice pisaba tierras venezolanas. La feligresía se volcó a las calles para recibir la bendición divina. 3 días duró conmocionada la nación con esta histórica visita. Ese mismo año, Monseñor Rosario Castillo Lara es elevado a cardenal de la Iglesia Católica, en acto celebrado en la Basílica de Roma y encabezado por el Papa Juan Pablo II. Pero los sucesos volvieron a la palestra cuando es asesinado el penalista Juan Luis Ibarra Riverol. Los meses y los años no alcanzaron para resolver el caso, que se convirtió en un verdadero cangrejo policial. Otra muerte sorprendió a los seguidores de la música. Ali Primera, el hombre que le cantaba a su pueblo, inspiraba sus letras en la justicia, fallecía en un accidente de tránsito. A muchos kilómetros de distancia se conocía la muerte de Konstantin Chernenko, presidente de la Unión Soviética, quien deja paso político a Mikhail Gorbachev, quien pasa a ocupar la Secretaría General del Partido Comunista Soviético. Meses después, en el otro extremo del planeta, tomaba posesión de la presidencia del Perú Alan García, el presidente más joven de Latinoamérica. En Colombia, 2 noticias acudieron a la opinión pública. Un comando del M-19 integrado por 60 miembros tomó el Palacio de Justicia en Bogotá. Allí murieron 100 personas. Un equipo de La Noticia estuvo presente en el lugar de los acontecimientos y desde allí nos traía las noticias. Hasta aquí podemos llegar los periodistas. Estamos escasamente a unos 25 metros del edificio sede
el Palacio de Justicia. Y están sacando en estos momentos otros heridos que fueron, que salieron en el momento en que hubo un nuevo operativo aquí en la sede central del Palacio de Justicia. Ese mismo año, Colombia sufrió las embestidas de la naturaleza cuando el volcán del Nevado del Ruiz en Armero hizo erupción y tras arrojar lava y lodo, 25.000 personas perdían la vida. Tristeza y desolación fue el final de esta historia que conmovió al mundo. Allí existió una vez un pueblo, hoy ya no existe. Armeros fue totalmente arrasado por el lodo y el agua. Sin embargo, la solidaridad internacional no ha cejado. Colombia está recibiendo ayuda de varios países latinoamericanos y del mundo entero en este aciago momento. Reportaron desde Armeros, departamento de Tolima, en Colombia, Daniel Prieto, Miguel Mendoza y Juan Sará, La Noticia. Y de la tristeza a la alegría, porque 1985 fue el despegar triunfal de La Noticia cuando arrasamos con todos los premios y reconocimientos como el mejor noticiero de la televisión venezolana. De allí en adelante, los éxitos siguieron en ascenso. 1986 se inicia con una información explosiva. Entra en vigencia el aumento del precio de la gasolina de 83 y 95 octanos y muchos se quedan con los crespos hechos al anunciarse la eliminación del dólar de 4.30 para la cancelación de la deuda externa privada. Las protestas y quejas del empresariado no se hicieron esperar. El asesinato del Xin Yanlin, chino de 27 años, quien le degollaron la cabeza en un restaurante, y el drama que resultaron los pozos de la muerte en el estado Zulia. Un caso que fue llevado hasta el poder legislativo. Otro caso que mantuvo la atención de la opinión pública fue el de la secta Los Peregrinos, quienes fueron acusados de lavarles el cerebro a los jóvenes, obligándolos a abandonar a sus familias. El luto embargó a nuestro país al conocerse la muerte del ex canciller Aristides Galvani, de su esposa y una hija, en accidente aéreo ocurrido cuando regresaba de una gira por Centroamérica. A nivel internacional, los ojos del mundo se negaban a ver dos catástrofes que marcarían la historia. El 7 de enero estalla en el aire el transbordador Challenger con sus 7 ocupantes. Y meses después también estalla el reactor nuclear Chernobyl en la Unión Soviética. En Latinoamérica, otro suceso sería condenado por todos. El atentado contra Raúl Alfonsín en Argentina, mientras que Colombia celebró la ascensión a la presidencia de Virgilio Barco. Y si de celebraciones se trata, Argentina a nivel deportivo vivió su año de gloria con la consagración del futbolista Diego Armando Maradona y cerraron con broche de oro cuando ganan la Copa Mundial de Fútbol en México. En 1987 se inicia en nuestro país con una información que todos oían pero pocos entendían. Manuel Aspurua, ministro de Hacienda, firmaba el acuerdo de reestructuración de la deuda externa con el Comité de Bancos Acreedores. En el convenio, Venezuela logra 12 años de plazo para cancelar 21.200 millones de dólares. 6 meses más tarde, se elimina un organismo cuestionado a todos los niveles, como fue la Oficina de Régimen de Cambio Diferencial, RECADI. Ese año comienzan a organizarse los electores y recogen más de 100.000 firmas para solicitarle al Congreso que modifique la ley del sufragio. Mientras en todo el territorio nacional
se ordena una alerta militar después que la corbeta Caldas de Colombia incursionara en aguas venezolanas. En la capital, muchos celebrarán la puesta de funcionamiento del tramo Caricuao-La Paz del metro de Caracas y la firma de la autonomía absoluta del municipio Libertador y del municipio Vargas. En materia de sucesos, dos hechos resaltaron los titulares de primera página. Cuando es detenido el diputado Hermócrates Castillo, cuando transportaba un cargamento de drogas, y la tragedia del río El Limón en el estado Aragua. Allí, muertos, heridos y daños materiales se unieron en un todo que generalizó la tristeza. En otros hemisferios, Margaret Thatcher era reelecta como primera ministra de la Gran Bretaña, mientras que Estados Unidos se ocupaba de retirar el apoyo económico y militar a Panamá, mientras allí seguía erguida la Estatua de la Libertad que conmemoraba su centenario. La economía mundial sufrió sus embates cuando se desplomaron las bolsas de valores y llegó el crack definitivo. El año lo cerrábamos con un precio de cotización del dólar de 21.10. La Plaza Roja de Moscú, por primera vez en su historia, servía de aeropuerto cuando el piloto alemán Matthias Ross decidió posar su avioneta, y la noticia y todo lo que implicó el hecho le dio la vuelta al mundo. Y arribamos a 1988 con una noticia económica. El ministro de Hacienda, Manuel Aspurua, ante la caída de los precios del petróleo, anuncia la suspensión de dólares preferenciales para la importación de productos terminados. Una época en que todo se centra en la campaña electoral. Eduardo Fernández de Copey retó a debatir en público al candidato de Acción Democrática Carlos Andrés Pérez, mientras que Ismenia de Villalba decidía darle oxígeno al partido URD lanzándose a la contienda electoral. Pero los intereses de la mayoría eran otros, y la lucha a nivel de la Corte de Justicia fue la de esperar la decisión hasta que el famoso bono se convirtió en parte del salario. A la par, Rafael Caldera presentó en el Congreso la reforma a la Ley del Trabajo, la cual después de muchos meses de estudio fue aprobada. Yo digo que el mejor regalo que a la propia Ley del Trabajo se le puede hacer al cumplir su medio siglo es regalarle una ley nueva para que la sustituya. Mientras unos perdían posiciones, otros ganaban juicios, como fue el caso del doctor Jaime Lucinchi, quien logró su divorcio. A muchos kilómetros en Francia, François Mitterrand es reelecto presidente de Francia y Rodrigo Borja es electo presidente del Ecuador. En Roma, el Papa Juan Pablo II excomulga al arzobispo Manuel Lefebvre por haber consagrado a 4 obispos sin la autorización papal. Los chilenos deciden acabar con la dictadura de Pinochet y tras celebrar un plebiscito elevan su no definitivo, pero a quien sí le dieron su aprobación fue a George Bush, cuando los electores norteamericanos decidieron llevarlo hasta la Casa Blanca. En materia deportiva, la atención del mundo y la paz reinó entre todas las naciones cuando se celebró los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea. Paz que no tuvieron los habitantes de El Amparo en el estado Apure, cuando fueron acribillados 14 pescadores de la región y los matices e intereses quisieron cambiar el rumbo de los hechos y presentarlos como guerrilleros. Para cerrar el año, 2 muertes de hombres muy queridos,
sorprendieron a propios y extraños. Uno de ellos fue nuestro compañero Iván Díaz Millán, locutor estelar de nuestro noticiero, quien decidió partir sin despedirse. Otro, a quien lloró el pueblo, fue al maestro Villo Frometa, dominicano de nacimiento y caraqueño de adopción, hombre que con sus composiciones y su música estará siempre presente. Este quinquenio lo cerramos con la elección de Carlos Andrés Pérez, quien obtuvo el 52% de los votos. Y hasta aquí las informaciones. Gracias. Esta otra parte de la historia la iniciaremos mañana con la década de los 90, los hechos más importantes que por su trascendencia volverán a la pantalla. Estaremos con ustedes para traer al presente los hechos que marcaron la historia en estos 30 años de Venezolana de Televisión.